El cuento de esta noche se llama En la cripta y es de Howard Philip Lovecraft. George Birch era el enterrador de un pequeño pueblo en Estados Unidos, no mucha gente, no mucha población. Era el enterrador de este pueblo y no era muy querido por la comunidad no era para nada querido. George era un tipo tosco, un tipo de mal aspecto, muy ebrio por lo demás. George no tenía fama en el pueblo. La gente lo odiaba, le tiraba objetos, lo escupía, lo insultaba. George tenía un gran defecto, y ese defecto era que era muy borracho. Tenía una gran afición por el alcohol. George, cuando bebía, cometía errores, graves errores. Si bien es cierto, no era mala persona del todo, pero cometía graves errores cuando bebía. Era conocido en el pueblo por su afición por el alcohol. Pero más alcohólico se volvió después de ese 20 de diciembre de 1880. Ese 20 de diciembre, la tierra estaba intratable, hacía mucho frío, era invierno. Y como todo invierno, la tierra era imposible de perforar para George Birch. Imposible. La tierra ni con picota ni con pala sería, no podía hacer las zanjas para enterrar a los muertos, que ese era su trabajo. La gente lo aborrecía, pero no podían despedirlo de su trabajo, porque ¿quién más que George Birch podía hacer un trabajo tan desagradable como enterrar a los fallecidos del pueblo? Nadie. Fue entonces que ese día le llegaron 9 ataúdes. 9. Tenía trabajo George Birch. Pero como la tierra estaba intratable y no había forma de cavar, decidió guardar los 9 ataúdes en la cripta donde él trabajaba. Guardó los 9 ataúdes y bueno, esperaría que llegue primavera para poder cavar y poder cavar las zanjas y poder enterrar a la gente. Eso fue lo que pensó George Birch. Fue entonces que de los 9 ataúdes que le llegaron, hubo 2 que destacaban, resaltaban, que le llamaron la atención. 2 personas fallecidas. El primero era el viejo Darius. Darius era un viejito de muy baja estatura, casi un enano, el cual había sido muy amable con la gente del pueblo, incluyendo a George Birch. Si bien es cierto, George no quería a nadie del pueblo por cómo lo trataban, sí, a Darius le tenía mucho cariño, porque era el único que cuando lo veía en la calle lo saludaba, no lo escupía, no le arrojaba cosas, no lo insultaba para nada. Era el único que le tenía cariño. Darius, desafortunadamente, era una persona pobre, por lo cual el ataúd que había comprado no era lo mejor, era un ataúd indecente, totalmente indecente. La madera estaba casi podrida. Y el otro ataúd que destacó fue el del viejo Tobías, un hombre físicamente muy alto, era conocido en el pueblo por su altura, medía casi 2 metros, increíblemente alto. Su altura era solo comparable con su crueldad. Era cruel con la comunidad, muy cruel, muy cruel. La gente no lo quería, casi al borde de aborrecer a George. Pero el hombre, a diferencia de Darius, tenía mucho dinero, así que se pagó un sarcófago egipcio, un ataúd de primera clase, parecido a un sarcófago egipcio, de primer nivel, un excelente material, con una comodidad increíble para su cadáver. El hombre se había preparado un entierro de primera.
Fue entonces que George Birch, cuando estaba en la cripta, con los 9 ataúdes, pensando en estos dos, comenzó a beber, como era de costumbre. Como era de costumbre. Era muy ebrio. Siempre hacía su trabajo ebrio. Siempre ebrio. Fue entonces que George Birch, que estaba con estos 9 ataúdes en la cripta, tuvo una maravillosa idea. Una terrorífica y maravillosa idea para él. Este viejito, Darius, este enanito que fue tan buena persona conmigo, fue una persona increíble, fue el único en este pueblo que me trató como persona. Qué pena más grande que tenga un ataúd tan desagradable para poder pasar la eternidad descansando. No, esto no se va a quedar así. No, señor, no. Tengo que hacer algo. Creo que es una buena forma de retribuirle en la muerte lo que él hizo por mí en vida. Y voy a darle un mejor ataúd. Obviamente ya estaba hablando con consentimiento del alcohol. Fue entonces que dijo, este sujeto horrible, que era Tobías, no, mucho dinero podrá haber tenido, pero no merece este descanso tan maravilloso, no. Voy a hacer algo, tengo que hacer algo. Así que voy a correr el cadáver del enanito y lo voy a poner en el ataúd del grandote, y al grandote lo voy a poner en el ataúd del enanito. Total, ¿quién se va a dar cuenta? ¿Quién se va a dar cuenta? Estaba ya hablando con el alcohol en su cuerpo y estaba decidido. Fue entonces que se predispuso a hacer el cambio de los cuerpos. El enanito iba a poder dormir para siempre en un ataúd estilo egipcio, mientras el grandote iba a tener que pasar el resto de sus días como él pensaba que tenía que pasarlo, el resto de su muerte, que era de la peor forma posible. Fue entonces que cuando se predisponía a hacer este cambio, el viento comenzó a correr con velocidad, con fuerza, alrededor de la cripta, lo cual hizo que la puerta de la cripta se cerrara, y por alguna extraña razón George no podía abrirla. Quedó atrapado dentro de la cripta. George estaba asustado, pero gracias al alcohol pudo recomponerse y comenzar a pensar en cómo salir de ahí, ya que nadie pasaba por la cripta, nadie pasaba por el sector de entierro ni por donde trabajaba y vivía George, nadie lo quería lo suficiente para pasar a saludarlo, así que sabía que si no escapaba iba a permanecer ahí por un largo tiempo. Así que George comenzó a ver con la poca luz que tenía, no tenía ni siquiera una velita, nada, y empezó a ver cómo podía escapar, y se dio cuenta que a la altura del techo había una ventanilla, la cual obviamente podría romper para poder salir por ahí. El problema era la altura. Así que no se le ocurrió mejor idea que apilar los ataúdes uno encima de otro, como una especie de torre de Babel, para poder llegar a la ventanilla de arriba. Para poder llegar. Lo que George temía era que el material de las lápidas cediera, y cuando él pisara una de las lápidas, por su peso, atravesara la tapa de esta y cayera sobre el cadáver que está encima. Pero con el alcohol en el cuerpo, naturalmente, George ya lo pensaba, así que decidió poner en marcha su plan para poder escapar. George Birch comenzó a ejecutar su plan. Un plan que cualquier persona pensaría que es una mala idea, pero dentro de su cabeza de George Birch, naturalmente,
era una buena idea, una muy buena idea. Así que comenzó a hacer su torre de Babel, dejando los ataúdes en peor estado, que eran 8 abajo, y dejó arriba el ataúd que él consideraba que era el de mejor calidad de todos, que era el del viejo Tobías. Fue entonces que George Birch comenzó a ascender por los ataúdes, uno por uno, hasta que llegó a la cúspide de esta torre de Babel. Y ahí con un martillo y con una especie de estaca comenzó a romper la ventanilla para poder salir. A lo mejor si lo hubiese estado sobrio, se hubiese dado cuenta al tacto que era una mala idea. Pero George Birch acostumbraba a trabajar ebrio, como siempre. Así que naturalmente no prestó atención a esos pequeños detalles por culpa del alcohol. Y cuando llegó a la cúspide de la torre de Babel, mientras rompía la ventana, ocurrió lo peor. Su peso rompió la tapa del ataúd que él consideraba que era el de mejor calidad. Y sus pies pasaron al fondo del ataúd. Y él sintió con sus pies que estaba pisando una sustancia viscosa. Y salió un olor del ataúd, un olor putrefacto que solo George podría aguantar. Así que fue entonces que al terminar de romper la ventana rápidamente se predispuso a salir. Fue entonces que ocurrió algo que George no esperaba. Sentía que le estaban mordiendo las canillas. Le mordían las canillas y los pies con una agresión brutal, como si un perro rabioso estuviese atacándolo. George, en su ebriedad, comenzó a preguntarse: ¿me lo estaré imaginando o esto de verdad estará pasando? No puede ser. Fue entonces que el dolor fue tan grave y tan grande que George rápidamente saltó hacia la ventana que había destrozado y logró salir de la cripta. George, por sus heridas, no se pudo recomponer, no podía ponerse de pie, así que comenzó a arrastrarse hasta la entrada del cementerio mientras gritaba por ayuda. Nadie venía, nadie pasaba por ahí, nadie quería ver a George, todos eran ajenos a la vida de George, lo odiaban. Fue entonces que George, presa del dolor y al ver sus pies desangrándose, se desmayó. George, después de caer inconsciente por sus heridas, a la mañana siguiente se despertó en el hospital del pueblo, con el médico del pueblo frente a él. Fue entonces que ocurrió algo que a George lo marcaría de por vida. El médico lo estaba mirando fijamente y le dijo: «Bonitas mordidas, George. ¿Cómo te las hiciste?». George estaba estupefacto por la pregunta, no sabía qué responderle. «No lo sé, doctor. No lo sé». Fue entonces que el doctor le dijo: «Bueno, George, tengo un par de cosas que decirte. Te encontramos a las afueras del cementerio en el suelo. Revisamos la cripta para saber qué te había ocurrido. Y encontramos lo que hiciste, George. Y debo advertirte, George, que esta vez te pasaste de todos los límites, George. Te pasaste de todos los límites. Eso no se hace. Querer cambiar los cuerpos del viejo Darius con el viejo Tobías, eso no corresponde. Tobías había pagado por su buen entierro. Y no era justo que se lo quitaras. Pero donde te pasaste de todos los límites, George, fue en haberle acerruchado los pies al cadáver de Tobías para meterlos en el ataúd de Darius. Eso no se hace, George. Eso es algo que escapa de todo lo correcto.
George estaba impresionado, no sabía qué decir. No sabía cómo justificarse. Intentó justificarse con el alcohol, claramente. George, pasaste todos los límites. Pero tengo otra cosa más que decirte, George. Mientras curabas tus heridas, medité profundamente en quién fue Tobías. Era un hombre poco querido en el pueblo, lo sé, muy poco querido. Era un hombre cruel, vil y despiadado, y sobre todo vengativo, George. Sobre todo vengativo. Las personas con ese nivel de maldad siempre regresan, nunca descansan, George. George no entendía por qué el médico le decía esto. George, mientras limpiaba tus heridas, saqué estos dientes, George. Saqué estos dientes de tu pierna. Estos dientes pertenecen al cadáver del viejo Tobías. En la cripta, Howard Philip Lovecraft.